Explora un mundo abierto donde vamos a encontrar distintos escenarios, distintos ambientes, distintos mapas, donde vamos a encontrar peleas de robots, donde nosotros vamos a tener que estar asistiendo a nuestros robots, ya sea defensivamente como ofensivamente, para poder tratar de conseguir ganar estas batallas. A nuestros robots lo vamos a poder subir de nivel, ¿sí? Con la idea de que sean cada vez más fuertes, con la idea de que sean cada vez más defensivos y así poder convertirlos en un Masterbot. Bienvenidos a Whatworld Adventure, ¿sí? Este juego de aventura donde vamos a tener que elegir principalmente un personaje para poder vivir en esta gran aventura que tenemos por delante, y podemos elegir entre un búfalo, un perro, un gato y un lagarto. ¿Qué tiene que ver los animales con el mundo de los robots? No tengo la más pálida idea, pero miren qué tierno es ese búfalo, miren lo que son esos cachetones. Así que una vez que elijamos nuestro personaje, lo vamos a poder elegir el color, los ojos y el atuendo, ¿sí? Una vez que tenemos a nuestro personaje ya listo, en este caso yo me voy a quedar con un gatito, con el gato con botas, como lo podemos ver ahí, y elegimos el color y el atuendo, como digo, le damos terminar y comenzamos esta gran aventura. Una vez que empezamos, obviamente que tenemos el tutorial, un modo de historia chiquito, tenemos que elegir alguno de nuestros tres Pokémones, mejor dicho, alguno de nuestros tres bots, ¿sí? Como digo Pokémon porque me hace acordar mucho a lo que es el Pokémon de Game Boy, donde nosotros vamos a tener que elegir entonces, como digo, tres bots. Puede ser un tanque, puede ser un lanzador o puede ser uno de asistencia, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar a estos robots y tenemos que tratar de hacerlos ir subiendo de nivel. Como pueden ver, arranca siendo muy fácil nuestra primera victoria. Como digo, tenemos que elegir entre tres bots y después nosotros lo que hacemos es ir subiendo de nivel a nuestros robots. Fíjense que en el tutorial ahí ya me dan un segundo robot y podemos entonces ya poner de a dos. Lo que son las peleas de robots en sí se manejan solos, nuestros robots atacan por sí solos. Nosotros lo que hacemos, que influye mucho en los ataques y influye mucho en las batallas, es colocarlos, posicionarlos. Según cómo los posicionemos y según a los robots que elijamos, vamos a tener un resultado distinto. Y una vez que estén en la batalla, que se manejan solo, nosotros podemos asistir ofensivamente y defensivamente a los robots para lograr la victoria, ¿sí? Además de que los robots se manejan solo, pero se manejan a través de una inteligencia artificial que nosotros vamos a ir eligiendo. A medida que vamos subiendo de nivel, los robots van ganando inteligencia artificial y ahí nosotros podemos personalizar nuestros robots a su manera. Entonces, como decía, el tutorial es muy simple. Arrancamos en nuestra ciudad con nuestro papá y nuestra mamá, que nos dicen y nos enseñan a cómo combatir. Nuestra madre es la que se encarga de el tema de los robots, de las creaciones. Fíjense que, como digo, es muy parecido a lo que es Pokémon, pero en vez de ir atrapando bots, lo que tenemos que ir haciendo nosotros es consiguiendo nuevos planos para ir creando nuestros robots, ¿sí? Entonces nosotros, a medida que vamos explorando los lugares, a medida que vamos abriendo cofres, a medida que vamos ganando batalla, vamos consiguiendo distintos planos de distintos bots, y una vez que tenemos el plano, tenemos que tener las piezas necesarias que piden para poder fabricarlo, ¿sí? La que la fabrica, como digo, es la madre. Entonces nosotros ahí vamos consiguiendo. Fíjense, ahí conseguimos otro plano y entonces acá agarramos piezas, y esas piezas son las que usamos luego para poder crear a los robots. Para poder crear a los robots y para poder mejorar a los que ya tenemos, ¿sí? Entonces, bien, sigamos con el tema de las batallas. Las batallas son, generalmente solamente podemos poner 3 robots. Fíjense que ahí en los rivales tienen 4, pero bueno, son bastante débiles. Después podemos pelear con 2 al mismo tiempo, o sea que van a ser más rivales, pero nosotros siempre podemos colocar solamente 3 bots al mismo tiempo. Pero podemos tener 6 robots encima, ¿sí? Si tenemos más de 6 robots, ¿sí? Hay como más de 30 robots o más de 30 tipos de robots que podemos elegir, ¿sí? Fíjense ahí, a la derecha tenemos 2, 4, 5 planos para construir, pero hay como 20 más a la derecha que todavía no conseguí. Entonces nosotros vamos fabricando, vamos creando, y fíjense, acá conseguimos a otro luchador que sería como un tanque, y entonces ya tenemos 4 robots en nuestro inventario. Como digo, nuestra madre es la que se encarga de crear y de mejorar nuestros robots. Podemos tener 6 enzimas, pero solamente vamos a poder poner de a 3. El resto va a quedar guardado con nuestra madre. Una vez que nos enseñan a crear robots y a conseguir las piezas para mejorarlos, tenemos que terminar de construir lo que es el bote, y nos podemos largar de esta ciudad, ¿sí? De nuestro pueblo, de nuestro hogar, para ir a un lugar nuevo donde vamos a empezar la aventura. Fíjense que, bueno, acá como digo, yo posiciono obviamente el tanque, a los 2 asistidores atrás, aunque ahí puse 2 tanques y no me di cuenta. Todavía estoy conociendo mucho, pero fíjense como también tenemos la posibilidad de
de lo que le digo de atacar. Fíjense que a nuestro asistidor lo están acribillando, entonces cuando se muere, obviamente que no gana experiencia, no pasa nada, no lo perdemos, sí, sigue estando, solamente se tiene que recuperar. Y ahí sí recién podemos meter un tercero que nos ayude a suplantar a ese que está muerto, o a ese que falleció, o a ese que se destruyó. Fíjese que al momento de subir, si este ya completó su nivel, inteligencia artificial le acaba de subir y nosotros podemos personalizarlo. Queremos que sea más fuerte, queremos que sea más defensivo, lo vamos a ir personalizando y podemos ir subiendo o bajando y eligiendo un camino de habilidades que lo vamos a ir eligiendo nosotros, ¿sí? Entonces bien, como le digo, recogemos la madera, hablamos con nuestros padres, el padre crea un bote, que el bote va a ser como nuestra base, ¿sí? Nosotros acá nosotros nos subimos y nos vamos. Fíjense todo lo que vamos desbloqueando, es un juego bastante completo. Recolectamos o fabricamos lo que se recolectó de chatarra, que esto nos va a estar dando una vez al día todos esos materiales gratis, y después podemos mirar anuncios que también nos va a dar gratis. A medida que vamos subiendo de nivel podemos desbloquear algo y también que nos da monedas, y acá lo que hacemos es, a medida que vamos subiendo de nivel, nos dan la posibilidad de mejorar algo o personalizar algo, ¿sí? En este caso yo elegí dos habilidades que hacen que consiga más chatarra, que la chatarra sí sirve para mejorar a los robots. Y entonces acá ahora sí ya estamos en nuestro hogar definitivo, que es este barco que estamos acá. Fíjense que, como le digo, nuestra madre es la que se encarga de que nosotros podamos mejorar a nuestros robots. Fíjense que yo, como digo, tengo 4 robots al momento de ahora, y entonces ahí ya lo podemos mejorar, lo podemos subir a nivel 2, y entonces tengo materiales suficientes para subir a todos mis robots, o a 3 de ellos, a nivel 2. Uno quedó en nivel 1, pero no pasa nada. Entonces, como le digo, acá tenemos nuestro barco. Ahí arriba está la máquina que nos hace recoger chatarra diaria. Tenemos un pase de batalla, o una recompensa diaria, mejor dicho, es como un calendario donde todos los días vamos a recibir recompensas. Fíjense que en el primer día conseguí un cofre que me dio un plano y me dio muchos objetos, bastante interesante. Y fíjense como en el día 3 tengo una ráfaga, y en el día 6 tengo un plano de robot raro. Eso va a estar bueno, porque no es que eso sea todo pay to win, sí, se pueden conseguir cosas gratis. Y fíjense que acá en el barco, nuestro padre, hablamos del barco mejor dicho, y él nos dice que podemos subirlo para desbloquear la arena. Sí, la arena es algo que vamos a ir viendo más adelante. Y entonces, como digo, ahí también tenemos una tienda, obviamente, donde podemos comprar cosas con dinero real, y podemos conseguir cosas gratis, ¿sí? Tenemos el personaje. Fíjense que el personaje, como digo, tiene 3 ataques donde nosotros vamos a poder asistir o defender, pero a su vez podemos tener hasta 4 ataques, ¿sí? Que eso después lo vamos a ir mejorando. Y tenemos potenciadores y otras cosas que todavía no tenemos, o que todavía no desbloqueé, pero eso es muy completo y tiene muchas cosas por hacer, ¿sí? Entonces, como le digo, nuestra madre tiene la posibilidad de mejorar y construir los robots. Fíjense que ahí tengo un lanzador para construir, y entonces nos vamos a lo que es el mapa global, ¿sí? Fíjense, entonces ahí no está nuestro barquito, sí, un par de madera, parece la casa de los 3 chanchitos, y nosotros salimos a recorrer el mapa. Obviamente que salimos a la ciudad, tenemos, bueno, acá tenemos la señora que nos vende, que es la tienda que está en el juego, sí, o sea, tenemos interacción con algunos NPCs por ahí, y tenemos como una ciudad protegida, a la cual nosotros para salir necesitamos gastar una mochila cohete, sí, porque nosotros nos tenemos que tener una mochila cohete para poder salir. En caso de emergencia, o en caso de morir, o al caso de necesitar, usamos la mochila cohete y aparecemos en nuestra base. Entonces acá la idea era, teníamos que salir a rescatar a nuestra tía, que es esa búfalo que está ahí. No sé por qué, si yo soy un gato tengo una tía búfalo, pero tenemos que rescatarla. Entonces tenemos que matar a este jefe de nivel 3. Fíjense cómo lo congelo, y a tu casa, jefe, lo matamos y salvamos a nuestra tía. Entonces volvemos a nuestra base, y fíjense qué hace la tía, ¿sí? Como digo, tenemos habilidades. Nosotros ponemos estos 3 misiles, los fusionamos, son 3 misiles comunes, y hacemos un misil especial. Entonces, una vez que creamos nuestro misil especial fusionando 3 comunes, tenemos que ir a nuestras habilidades y lo seleccionamos y lo ponemos. Entonces ahora vamos a tener un misil que hace daño, un misil de escarcha que nos congela, un escudo y un misil de fuego, que es un muro que hace que los rivales no se puedan acercar. Pero fíjense, en arriba tenemos los potenciadores, que es algo más que desbloqueamos más adelante, y artefactos, que es otra cosa que vamos a tener en el futuro para nosotros interactuar. Como digo, las batallas son automáticas, pero nosotros podemos incidir en la posición de los robots, qué robots vamos a poner, y vamos a poder ayudarlos tanto ofensivamente como defensivamente, ¿sí? Y cuando hablamos con el alcalde de la ciudad, que es esta
sé qué es, un perro, se nos desbloquean primero los contratos, que son misiones o trabajos que tenemos que hacer en el día. Y se nos desbloquea lo que es el pase de temporada. Fíjense que tenemos un pase de temporada que obviamente que hay que pagarlo, que se puede comprar con gema. Hay que ver si es como Brawl Stars, sí que las gemas estas se nos van dando gratis en el mismo pase de temporada. Y a medida que vamos consiguiendo estas gemas, no te digo que este pase de temporada lo puedan comprar, pero sí quizás el pase de temporada del mes que viene, o en realidad de 2 meses, porque fíjese que dura 60 días el pase de temporada. Quizás en el cofre, próximo pase de temporada lo podamos comprar gratis con las mismas gemas que vamos ganando en este pase, sí, pero bueno, fíjense que tenemos 60 niveles, tenemos en planos épicos, planos raros, muchas cajas, muchas recompensas gratis y muchas recompensas obviamente pagas, sí. Y acá lo que digo, tenemos el mapa. Fíjense lo que es el mapa, un mapa bastante amplio, donde tenemos muchas ubicaciones. Tenemos a la izquierda los contratos, que son misiones que tenemos que ir haciendo. Entonces nosotros la idea, fíjense, tenemos recluta, que todavía no sé para qué sirven. Tenemos el negocio, sí, fíjense, barcos 4, 7 y 11, sacamos los reclutas que no sé para qué sirve. Tenemos acá lo que son los mapas, fíjense, 2, 4, 6, 7 tipos de mapas, 7 tipos de zonas que se van desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel, y cada mapa tiene sus objetivos o sus misiones. Como digo, aquí tenemos el inventario, todo lo que tenemos encima, en el barco que se puede subir de nivel, y bastante completo todo. Es un mundo abierto donde nosotros tenemos que salir a explorar, conseguir piezas para mejorar a los robots. No lo podemos mejorar si no estamos en nuestra casa con nuestra madre. Entonces a medida que vamos consiguiendo cumplir las misiones, vamos ganando estrellitas, y esas estrellitas son las que hacen que vayan saliendo. Si en esta costa donde estamos ahora tenemos que hacer tantas misiones, tenemos todas esas misiones, mejor dicho, y entonces fíjense ahí, nosotros estamos en la costa. Una vez que pasamos ahí nos podemos ir ampliando, pero fíjense lo que es este mapa. Tenemos pantano, tenemos bosque, tenemos otoño, bosque de otoño, de hielo, de todo lo que quieran se les ocurra, tenemos para explorar. La verdad que es un mundo abierto bastante amplio, bastante grande. Después tenemos una arena que la desbloqueamos cuando subimos el barco de nivel. Tenemos muchas cosas que obviamente que todavía no lo pude ver. Lo único que no pude ver, o todo lo único que no puede chequear, es si nos enfrentamos a jugadores reales o no. Eso no sé si más adelante podemos ir a una ciudad donde nos encontremos con jugadores reales y que todo esto sea parte de un tutorial. Eso quedará por verse, pero la verdad que es un juego de aventura bastante interesante. En principio single player, pero bastante interesante para pasar el rato, para jugar. Así como digo, me hace acordar mucho a lo que es el Pokémon. Tenemos que ir avanzando en esta historia, avanzando en este mapa, completando misiones, subiendo nuestros bots y tratando de llegar a ser un Master Bot en este juego de aventura. Así que espero que les haya gustado, que dejen su like, que lo pueden descargar gratis en la Play Store, lo pueden probar, lo pueden jugar, y si les gustan dejan un hermoso like y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.